vamos a hablar acerca de este tema, este bonito tema, que todos debemos practicar, todos debemos cuidar nuestra corona, nuestra salvación. Así que, bueno, los invito a que estemos bien atentos y que estemos conectados con la palabra de Dios. Bueno, hemos leído ya 3 veces Apocalipsis 3, entonces yo me voy a saltar un poco esta parte, lo leyó Verónica, luego lo leyó la hermana Daisy, pero sí quisiera que retomemos los versos 11, 12 y 13, para que no los empecemos a leer desde el principio, que ya los leímos. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Entonces, qué bueno que nosotros hoy tomemos este mensaje para la iglesia de Belén las Violetas y no para la iglesia de Filadelfia. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y yo no sé quién de nosotros quisiera que sobre nosotros fuera escrito ese nombre, nombre de mi Dios, que nos haga propiedad de él. Bueno, entonces vamos a iniciar. ¿A quiénes les gustan los regalos? A mí me encantan los regalos y he sido muy afortunada porque me dan muchos regalos. La gente me da muchos regalos, no sé por qué, no los he pedido, pero he sido muy regalada. Y quisiera preguntarle a alguno de ustedes que pueda prender el micrófono y nos pudiera contar cuál ha sido el mejor regalo que ha recibido a 2 o 3 personas. Bueno, Dios les bendiga. Bueno. Bueno, iba a decir que uno de los mejores regalos que he recibido de parte de Dios, mirándolo más que todo por ese lado, es mis padres. Muy bien, Claret. A ver, ¿quién más iba a hablar? Juli. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, yo creo que... Bueno, yo quería decir... Espérate que está hablando Juli. Dale, Juli, dale. Los regalos más hermosos que Dios me ha dado a mí son la salud de mi familia, especialmente de mi mamá y de mi tía Luz María. Gracias, Juli, por participar. Vero. No voy a prender la cámara porque creo que se me está yendo el internet por eso. Entonces, creo que uno de los regalos más grandes que he recibido es la salvación, pero también pensándole... Se te fue. De manera física, ¿cierto? Pues que han sido sueños. Entonces, ahí están esos. Bueno, no nos pudimos conocer cuál fue el sueño de Vero porque se nos fue la onda. De pronto, si nos escribes por ahí, yo lo leo por el chat. Bueno, por ejemplo, a mí les voy a contar pues, bonitos regalos que he recibido. Yo les empecé a decir que he recibido muchos regalos, pero voy a hablar de 2 específicamente. Aparte pues de la salvación, voy a hablar de temas que no son espirituales en este momento para que entendamos que hay regalos que uno recibe que le alegran la vida y que uno valora. Entonces una vez, pues yo estaba viviendo en Barcelona, llegué a vivir a una casa que era muy sucia, que no tenía nada, entonces yo con mucho sacrificio compré una almohada y esa almohada yo la amaba porque era como, pues primero era lo único mío que tenía, pero además era muy cómoda. Pero bueno, entonces ya pasó el tiempo que yo estuve allá y me tenía que volver. Al aeropuerto me llevó el pastor de la iglesia pues a la que yo iba en Barcelona y resulta que mis maletas pesaban más de lo normal y me tocó dejar muchas cosas y se las entregué a él y yo, no, hermano Armando, tome, yo no me puedo llevar esto y él se lo llevó. Bueno, el tiempo pasó, yo llegué a mi casa y 2 años después su madre enfermó, la madre del pastor.
y ellos son de acá, de Colombia. Él vino a visitar a su madre y a su familia 2 años después y nos lo invitamos a cenar, mi familia y yo, porque somos bastante agradecidos con él. Y él tenía una bolsa grande y me la entregó. Cuando él me entregó esa bolsa, era mi almohada. 2 años después, yo me puse muy feliz y valoré mucho que él hubiera cargado esa almohada por más de 20 horas, 14 horas de vuelo y luego hasta acá. Y lo valoré mucho y me puse muy feliz. Y luego otro regalo que recibí fue que en 2019 yo terminaba contrato en la alcaldía de Medellín el 31 de diciembre y ya se había acabado el contrato, no nos habían dicho si pues que seguíamos, lo más probable era que no. Y yo estaba preocupada, ya pues mis papás y yo estábamos orando para que Dios proveyera un empleo. Y el 2 de enero me llama alguien que ni siquiera era tan cercano a mí y me dice, ¿tú tienes trabajo? Y yo dije, no, o sea, habían pasado solo 2 días. Y él me dijo, es que yo quiero que trabajes para mí. Y ese trabajo que ahora tengo es mucho, pues, mucho más, con mejores prestaciones y bueno, o sea, esto también fue un regalo de Dios y es un regalo que valoro mucho. Bueno, aquí dice Vero que su regalo o regalazo es su esposo Juan Pablo y Claret dice que un ramo de flores artificiales que recibió el abuelito. Bueno, así, yo creo que todos tendríamos 1000 historias que contar de regalos que hemos recibido, que hemos valorado, que hemos amado. No sé si alguien más tenga algo que decir o puedo seguir. Bueno, podríamos decir que para los enfermos el mejor regalo sería la salud. Para los presos la libertad, ¿cierto? Para los solteros y las solteras de pronto encontrar un buen esposo. Para los estériles tener un hijo, ¿cierto? Para los desempleados encontrar un trabajo. Todos son buenos regalos y pueden llegar en una manera precisa, pertinente, justo en el momento indicado y nos puede cambiar la vida. Sin embargo, el regalo de verdad no es cliché, sino el regalo más grande que nosotros podemos recibir es la salvación de nuestras almas. Y qué bueno que nosotros entendamos que ese regalo, que es la salvación, le costó al Señor Jesús la vida, le costó la sangre, y qué bueno que nosotros podamos valorar y recibir ese regalo de parte de Dios y vivir en agradecimiento a Él, ¿cierto? Que nuestra vida sea transformada gracias a ese regalo y que nosotros lo podamos recibir. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, qué bueno nosotros recibir esa salvación. Bueno, ¿qué implica que nosotros recibamos ese regalo tan grande que costó la última gota de sangre de Dios, de Jesús? Es que nosotros vivamos en agradecimiento, ¿sí? Tenemos que ser constantemente agradecidos. Yo cada vez que pienso en el hermano Armando, ahora estaba pensando sobre esta predicación y le escribí porque me acuerdo que me trajo mi almohada. Y esto es algo mínimo. Ahora, ¿cuánto más nosotros debemos estar agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho por nosotros? Entonces, bueno, ya sabemos que es un regalo. Y retomemos otra vez Apocalipsis 3:11. ¿Sí es 11? Sí, Apocalipsis 3:11 dice, retén lo que tienes. Entonces, y esto se me desconfiguró. Retén lo que tienes. Entonces vamos a partir esa frase en retén lo que tienes y es retener y tener. Entonces, ¿qué es lo que tenemos y cómo lo retenemos, cierto? Entonces, primero, lo que tenemos, lo estamos dividiendo entonces, ¿cierto? Entonces, retén lo que tienes, retener y tener. Lo que tenemos, que es la salvación, es lo que Dios nos ha dado, es el regalo, ¿cierto? Dice en Efesios 2:8-9, nosotros no hemos hecho nada, por eso dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, el tener es lo que Dios nos regaló, pero el retener sí depende de nosotros. El tener depende de Dios, porque fue un regalo que nos dio sin merecernos, pero el retener sí depende de nosotros. ¿Cómo cuidamos esa salvación y cómo la guardamos? Entonces, empecemos con la parte 1, que es lo que tenemos, ¿cierto? Si vamos a retener lo que tenemos, tenemos que saber qué es lo que tenemos.
Entonces yo hice un listado de cosas que considero que nosotros tenemos gracias al regalo inmerecido de Dios de la salvación, y quisiera empezar por la salvación. Eso es lo que Dios nos ha dado. En Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, ¿cierto? Y en primera de Pedro 1:18-19 dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados, y no fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué también tenemos con este regalo? El Espíritu Santo. Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces también tenemos, gracias a Dios y a ese sacrificio, el Espíritu Santo. Ese versículo estaba en Lucas 11:13. ¿Qué tenemos también o qué debemos retener? También, ¿sí me ven? Tenemos el gozo, ¿cierto? Gozo. Entonces, en Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedís y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. También tenemos paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces también debemos retener y cuidar y guardar esa paz. ¿Qué también tenemos? Muy importante, el perdón. Dice, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Enderezándose Jesús, y no bien, bueno, dice, nosotros sabemos que es cómo pasa esa historia, ¿cierto? Que estaban acusando a una mujer que había sido encontrada en pleno acto de adulterio. Estaban todos dispuestos a apedrearla y a matarla, porque esa era la ley de ese tiempo. Y en ese momento, para atentar a Jesús además, le dicen, esta mujer fue hallada en esto, ¿qué vamos a hacer? La ley dice que la debemos matar. Entonces, vemos que Jesús les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y él era el único que estaba libre de pecado y no tiró la primera piedra, sino que dijo, mujer, ¿y dónde están los que te condenaban, los que te acusaban? Y ella responde, ninguno. No, ya se fueron todos, Señor. Entonces le dice, ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces sabemos que en el Señor también tenemos el regalo del perdón. Esa historia la leímos en Juan 8, del 4-11. También tenemos libertad, y es la única libertad verdadera, porque dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. También tenemos sanidad. La sanidad de Dios dice que en una historia dice que había una mujer que padecía de flujo de sangre, es en Lucas 8, y que había buscado todo para poder ser sana, había invertido toda su fortuna en eso y todo su tiempo, toda su vida, buscando sanidad, sin embargo no había logrado. Pero cuando ella se encuentra con Jesús, dice, si yo solo toco el borde de su manto, seré libre, seré sana. Y con esa fe fue y tocó a Jesús y fue sana. Y nosotros sabemos que somos sanos con el regalo de la salvación además. ¿Qué otro regalo tenemos con nuestra corona que debemos cuidar? Es la iglesia, ¿cierto? Dice en 1 Corintios 12:27, dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro con él. Entonces también es una cosa que debemos valorar. A veces no valoramos la iglesia y no valoramos los miembros de la iglesia, pero es un regalo de Dios. Todos somos un regalo de Dios, así que qué bueno que nosotros podamos aprender a valorar también la iglesia y a los hermanos. Bueno, ¿qué otros regalos o qué otras perlas de la corona debemos cuidar? Es que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Qué bueno que nosotros valoremos esto. Dice en Lamentaciones 3:22 y 23, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Qué bueno nosotros ser conscientes de esto y poder vivir en gratitud por todas estas cosas y retener todas estas cosas que son las que nos hacen valorar nuestra salvación. Otro punto es la esperanza, ¿cierto?
Segunda de Pedro 3:13 dice, pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Y esa esperanza es lo que nos mueve, ¿cierto? Saber que vamos a ver al Señor, saber que viene por nosotros. ¿Qué más trae consigo ese regalo? Ese regalo fue como un paquete completo. Y ese regalo también trajo amor. Dice en Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Otro punto de ese regalo es paz y tranquilidad. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Eso lo dice Salmos 19:165. Qué bonito ese versículo. ¿Qué más tenemos? Vida eterna. Otra vez volvamos a Juan 3:16. Dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces con ese regalo tenemos vida eterna. ¿Qué más tenemos nosotros? ¿Qué más tenemos nosotros que valorar? El servicio a Dios. En Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y también tenemos identidad y propósito. ¿Cuál es nuestra identidad? Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y ese es el mejor título que nosotros podamos tener. Dice Juan 1:12, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Romanos 8:28 dice que toda ayuda para bien, ¿no? Que los que aman a Dios, todo les ayuda bien. Estos, los que conforme a sus propósitos, son llamados. Entonces el Señor nos llama según unos propósitos a cada uno. Bueno, y podríamos seguir y seguir y seguir recogiendo y retomando cada cosa que tenemos que valorar. Decía, retén lo que tienes. Entonces, qué bueno que nosotros sepamos qué es lo que tenemos y podríamos seguir toda la noche hablando de lo que tenemos. Recordemos que hay una canción que dice que si tratáramos de contar todas las bendiciones, ese número sería infinito, de contar más que la arena del mar, porque las bendiciones de Dios son infinitas, nuevas cada mañana. Entonces, que nosotros sepamos que retener son muchas las cosas y muchos los regalos que el Señor nos ha dado. Bueno, pero si nosotros no sabemos qué es lo que tenemos, entonces difícilmente lo vamos o a valorar o a retener. Por eso es importante que nosotros meditemos y pensemos qué tenemos que agradecerle a Dios y qué es lo que tenemos que retener. Bueno, entonces la parte 2, la parte 1 era lo que tenemos y la parte 2 es cómo lo retengo. Entonces, vamos a leer Romanos 6, del 11 al 13, dice, primero nos debemos considerar muertos para el pecado. En el 11 dice, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Entonces, otro punto es cuidando nuestro cuerpo y nuestros miembros, ¿cierto? En el versículo 13 de Romanos 6 dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia, al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando a los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. También, ¿qué debemos hacer? Ocuparnos de las cosas que son del Espíritu. Yo les pido el favor que porfa apaguen el micrófono los que no... o el anfitrión, porfa, está pendiente. Ocuparse de las cosas que son del Espíritu. En Romanos 8:6 mismo dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. También nos debemos ocupar de nuestra salvación con temor y temblor, ¿cierto? Estamos hablando de lo que nosotros debemos hacer para retenerlo, no nos desconectemos. Por eso estoy diciendo uno a uno qué pudiéramos hacer nosotros para retener ese tesoro que tenemos o esa corona. Entonces, el tercer punto sería ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y en Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos,
Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Y cuidar la salvación es un punto muy importante, porque en Hebreos 2:3 dice, ¿y cómo escaparemos nosotros si descuidáramos una salvación tan grande? Entonces debemos valorarla para poderla cuidar. Otro punto es comportarnos como es digno del Evangelio. En Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, sí debemos vivir conforme al Evangelio. Otro punto importante para retenerlo es renovar nuestra mente. En Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. También debemos elegir lo que pensamos. Qué bueno que nosotros podamos depurar nuestro pensamiento. Recordemos que en Filipenses 4:8 dice que por lo demás, en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que es digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, de pronto a veces nos pasamos de pronto pensando lo peor de las personas o pensando fatal, que todo lo malo nos va a pasar o que no lo vamos a poder lograr o que es muy difícil el evangelio o nos pegamos de que el hermano no me miró, que el hermano no sé qué, y le damos cabida a esto en nuestro pensamiento y empezamos a descuidar de pronto la salvación. Por eso es importante que nosotros cuidemos nuestro pensamiento y escojamos qué es lo que pensamos. Otro punto es obedecer a Dios. Es muy importante la obediencia, ¿cierto? El Señor dice que prefiere la obediencia que los sacrificios. Y en Tito 2:12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y en 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces nosotros ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para Dios, apartados para Dios. Y en 1 Pedro 3:4 dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces nosotros ya somos nuevas criaturas y ya vivimos en obediencia a Dios. Otro punto importante para retener lo que tenemos es ofrecerle sacrificio a Dios. En Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y recordemos en 2 Samuel, cuando David iba a ofrecer sacrificio a Dios y la persona a la que él iba a comprar le dijo, no me pagues nada por estos bueyes y por este sacrificio. Él le dice, no, es que yo no quiero darle sacrificio que no me cueste a Dios. Entonces él pagó por eso, pudiendo no pagarlo y pudiéndole salir gratis. Él dijo, no, es que yo no le quiero dar a Dios nada que no me cueste. Entonces qué bueno que nosotros podamos sacrificarle a Dios cosas que nos cuesten, pero que nosotros podamos agradarlo a través de sus sacrificios. Otro punto importante para retener lo que tenemos es despojarnos de todo peso. Entonces, recordemos que en Hebreos 12:1 dice, entonces, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, a veces cargamos con muchas cosas y a veces de pronto las cargamos porque es nuestra decisión cargarlos. Recordemos que el Señor dice en la Biblia que podemos dejar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, qué bueno que nosotros no carguemos lo que no es necesario cargar, sino que nosotros podamos depositar todo eso que nos preocupa en Dios y despojarnos de todo ese peso. Otro punto importante es tener una vida devocional con Dios, ¿cierto? Es muy importante que nosotros en nuestro día tengamos rutinas y tengamos tiempos apartados específicamente para pasar tiempo con Dios, leyendo la Biblia, orando. Yo leía esta semana una frase que decía, no estás escuchando a Dios,
entonces no estás leyendo la Biblia. Y es verdad, porque a veces uno deja de leer la Biblia, deja de orar y se va sintiendo como desconectado, como sin batería. Qué bueno que nosotros podamos cada día buscar a Dios y dedicarle ese tiempo devocional. En Salmos 5:3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y recordemos que en Juan 4:23 dice, el que me ama guardará mi palabra, guarda mi palabra, ¿cierto? Mi palabra guardará. Y entonces recordemos que hay un versículo que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar su palabra. Entonces, para guardar su palabra y para retenerla, debemos conocerla. Entonces, es muy importante que nosotros de verdad leamos la Biblia y pasemos tiempo devocional con Dios. Bueno, otro punto que nos permite retener lo que tenemos es ayudar a otros, ¿cierto? Dice en Mateo 10, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces es importante que nosotros estemos en pro, así como iba de la mano el punto que hablábamos del servicio y de la iglesia, que nosotros estemos poniendo al servicio de los demás todo lo que el Señor nos ha dado. Entonces es importante ayudar a los demás. Y no solo a los de la iglesia, sino que nosotros debemos ser luz donde Dios nos ponga. Bueno, también está un punto importante que es vivir para Dios, reteniendo lo que tenemos, como viviendo para Dios. En 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, qué bueno que nosotros podamos vivir para Dios y estar en cuidado y en función de cuidar nuestra salvación, de cuidar nuestra corona. Hay también unos tips importantes que dicen en 2 de Pedro 1, del 5 al 8, que se acuerdan que dicen de añadida a vuestra virtud, entendimiento o conocimiento, a esto dominio propio, al dominio propio perseverancia, devoción, entrega a Dios, a esto afecto fraternal. Y hay como unos pasos que deberíamos seguir para estar como siendo buenos cristianos y estar bien en conexión con el Señor. Pero bueno, ya sabiendo qué es lo que tenemos y saber que tenemos que poner una parte, porque hay una parte que Dios ya hizo, que fue regalarnos la salvación y que con eso venía un paquete gigante de bendiciones. Nuestra parte es cuidarlo y retenerlo, eso que tenemos, eso que Dios nos ha dado, para que nadie tome nuestro lugar y para que nadie tome nuestra corona. Entonces, como conclusión, ya cerrando, quería que nosotros nos fuéramos a pensar por qué ideales vivimos nosotros o cómo vivimos, cómo estamos viviendo nosotros y cómo queremos pasar la eternidad, porque de eso depende si estamos cuidando nuestra salvación, si estamos cuidando o reteniendo lo que tenemos para que ninguno tome su corona. Y hay personas que viven según ideales, ¿cierto? Estamos viendo en los últimos meses en nuestro país cómo hay infinidad de jóvenes saliendo a la calle luchando supuestamente por los derechos de un país, pero que ni siquiera les importa si regresan a sus casas o no, están poniendo a disposición de lo que pase sus vidas, están dispuestos a perder sus vidas por ese ideal. Y nosotros, pues, es como importante analizar esa situación y decir, o sea, nosotros sí estamos viviendo de tal manera como si vivimos para Cristo o morimos para Cristo. Vemos también personas que viven por ciertos ideales, ¿cierto? Hay personas que luchan por salvar el mundo, por salvar el planeta. Y, por ejemplo, no comen carne, ahorran agua, se bañan con una sola canción, no tienen carro, sino que van en bicicleta, no usan plástico, ¿cierto? Entonces tapabocas desechables no, los pañales los pañales tienen que ser de tela, en fin, y viven conforme a ese propósito, conforme a ese ideal, y eso no es una cosa que tengan que hacer de vez en cuando, sino que viven toda su vida en función de eso. Y esa es una buena causa, claramente, querer colaborar o aportar para que el planeta esté en mejores condiciones. Sin embargo, eso no es una causa eterna, pero nosotros
sabemos cuál es la causa eterna por la que podemos vivir o morir, y esa causa eterna es el nombre de Jesús, vivir para Jesús, vivir para Dios, que es lo único que va a trascender la eternidad. Hay solo dos maneras de pasar la eternidad, todos sabemos, si pasamos a muerte eterna o a vida eterna. Y es como la muerte, por ejemplo, de tantos pastores que ha pasado este último año, que ha sido muerte tras muerte. En una semana siempre hay un pastor muerto, ya no estamos pasando semanas en blanco. Hay tristeza, claramente, por las viudas, por los hijos, por la iglesia, porque así estamos acostumbrados y estamos aferrados a la vida. Sin embargo, es muy diferente. Yo, pues, no sé si usted se ha dado cuenta que a pesar de la tristeza por la persona que se va, hay gozo y hay gratitud porque sabemos que alguien alcanzó esa meta y alcanzó la eternidad, la vida eterna. Sin embargo, cuando vemos que alguien que no está en la iglesia o que no ama a Dios se muere, hay tristeza porque sabemos que esa persona, pues esa vida se perdió. Entonces, qué bueno que nosotros analicemos hoy cómo estamos viviendo, para qué ideales estamos viviendo y si esos ideales o si esa manera de vivir nos está llevando a qué lado de la eternidad, ¿cierto? A la muerte eterna o a la vida eterna. Y qué bueno, si usted está pensando que de pronto hay acciones que no están bien delante de Dios, que usted hoy tiene oportunidad, hoy tenemos la oportunidad de corregir nuestros caminos, de nuestros pasos y poder retornar al camino y poder entregar nuestra vida a Dios y saber que esa es la mejor causa por la que podemos vivir y que esa es la mejor manera en la que podemos vivir esta vida, que además es corta, pero la eternidad, como dice su nombre, es eterna. Entonces debemos escoger muy bien cómo vivimos esta parte terrenal para saber cómo vamos a vivir en el más allá. Y qué bueno que nosotros aprendamos a valorar todo lo que el Señor nos ha dado. Es un regalo inmenso. Tener paz en el corazón, tener gozo, sentirse salvo, sentir que tienes consuelo, sentir que eres sano en el nombre de Jesús. Qué bueno que nosotros valoremos eso y que sabiendo todo esto tan grande que tenemos, no descuidemos la salvación y que no descuidemos nuestra corona, que le costó la sangre, la última gota de sangre a nuestro Dios, que le costó su vida. Sabemos que sintió susto, que sintió temor, que sintió tristeza, pero lo hizo, no renunció a eso para que nosotros pudiéramos tener esa corona, tener esa salvación. Entonces, qué bueno que ese sacrificio en nuestra vida no sea en vano, sino que nosotros podamos decirle a Dios, sí valoramos este regalo que nos diste, valoramos esta corona y la cuidamos. Y qué bueno que nosotros al final de esta carrera podamos, yo digo que esto es un trabajo diario, porque nosotros no podemos decir, oh, yo estoy súper bien con Dios y ya es porque no es una cosa de un día, es una búsqueda constante, es un cuidado diario de nuestra relación con Dios, de nuestra situación espiritual que debemos alimentar, tal como es nuestro cuerpo, tal como cuidamos nuestro cuerpo. Sabemos que si nosotros no nos bañamos, que si no nos alimentamos, que si comemos mal, nuestro cuerpo sufre esas consecuencias, ¿cierto? Entonces nos vemos o más flacos si no nos alimentamos o muy gordos si comemos mal, pero no solo lo físico, sino que empieza a haber déficit de vitaminas, empieza a caerse el pelo, Así pasa con nuestra vida espiritual. Si nosotros nos descuidamos y si nosotros no cuidamos esa salvación tan grande, si no cuidamos esa corona, pues listo, al principio se verá un poco opaca, al principio será, pero ya después no nos importa. No nos va importando, entonces se va perdiendo, ya el valor se va perdiendo, ya nos da lo mismo una cosa que otra, hasta que ya otro toma nuestra corona y ese sí la valora. Pero qué bueno que nosotros fuéramos conscientes que estamos en los últimos tiempos, tantas cosas que se están presentando en el mundo, esta pandemia, tantas muertes, no es gratis, estamos llegando al último tiempo. Qué bueno que organicemos nuestra situación de vida espiritual con Dios, que cuidemos la salvación, que es lo mejor, lo más grande que podamos tener. Yo estoy agradecida por mi almohada, todavía la uso. Estoy agradecida por mis papás, estoy agradecida por mi empleo, estoy agradecida por todo, pero lo que más de valor tengo es la salvación y eso no me lo puede dar nadie más. Finalmente, si mi almohada se me cae, pues o se me pierde, la podré reponer de alguna manera.
pero la salvación no se repone, la salvación solo es de Dios, la da el Señor, y que nosotros seamos tan cuidadosos con ella, la valoremos tanto, que nosotros vivamos en consecuencia de esto, siendo conscientes de ese valor que tiene, y que nosotros podamos esperar que al final de esta carrera, sea que nos muramos, sea que el Señor venga antes que nos muramos, que el Señor, cuando ya pasemos a la eternidad, nos diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Dios les bendiga. Gloria al nombre del Señor Jesucristo.